En los últimos 10, 20 años se ha tomado conciencia que en realidad tal vez el órgano vital para nuestro desempeño cotidiano, sobre todo a la luz de que la gente empieza a envejecer más, es el cuidado de nuestro cerebro, ya que el cuidado del corazón es importante para la sobrevida, pero para la calidad de vida, para, como la gente dice, uno quiere llegar a los 80, 90 años, el tema es cómo llegar a esa edad. Aparte es muy importante esto que el médico cardiólogo también lo tiene en cuenta, porque a veces ante cualquier anomalía, enseguida, hace la interconsulta con el neurólogo, porque es como que el cerebro nos manda, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente, justamente para eso a lo que referías. La sobrevida ha aumentado mucho, que eso tiene que ver porque ya que las patologías vasculares, sobre todo el infarto de miocardio y el ACV, son dos de las causas más importantes de muerte y de discapacidad. Pero también aquellas personas que no sufren de patologías severas pueden haber pequeñas lesiones. Por ejemplo, las lesiones vasculares son tan frecuentes a veces en el resto de las partes del cuerpo, en el cerebro, y de hecho las pequeñas lesiones que se dan en el cerebro vasculares, que no tienen a veces, no son identificadas como una ACV, tienen mucho que ver con el deterioro cognitivo en personas que no tienen, por ejemplo, otras enfermedades más severas como la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es ese deterioro? ¿Qué provoca el deterioro en nuestro cerebro? Básicamente uno entiende qué es el deterioro cognitivo cuando se encuentra con una persona, como les decía, de 80 a 90 años que está normal. Uno ve que una persona de 80 años normal, cualquiera puede haberlo conocido, es una persona que se mantiene activa, que tiene hobbies o se mantiene trabajando, que tiene una vida social, organiza viajes, se maneja en el día a día, paga sus impuestos, hace sus visitas al médico sin ningún tipo de ayuda. Una persona independiente como podría serlo a los 60 años o a los 30 años. Obviamente con alguna pequeña limitación, como también tenemos limitaciones físicas. Puede ser que no responda tan rápidamente como antes, que algunas cosas le tomen un poco más de tiempo, pero concretamente las hace y las hace también como antes. El deterioro cognitivo leve o el deterioro cognitivo cuando es más avanzado, básicamente es la afectación de esas capacidades. Cuando la gente empieza a notar que no es que le cuesta recordar un poco más que de costumbre, sino que a veces empieza a olvidar cosas, a veces son detalles y a veces se transforman en cosas relevantes, o que la complejidad de pensar algo le impide realizar actividades. Por ejemplo, organizar un viaje pasa a ser una tarea imposible, en el transporte la persona se vuelve insegura o se confunde a dónde va. Básicamente es eso, empiezan a afectar algunas actividades cotidianas y eso hace que la persona pierda independencia y empieza a necesitar asistencia. Cuanto más asistencia necesita alguien, más tiene que ver el impacto cognitivo, porque una cosa es la queja cognitiva, es cómo siento yo que me desempeño. Nosotros tenemos muchas veces las consultas de la preocupación es, yo siento que no estoy bien. La pregunta es, ¿estoy bien o no? La queja cognitiva es, yo siento que no estoy bien, pero en realidad cuando uno analiza el funcionamiento de esa persona, ya sea en evaluaciones cognitivas o en el desempeño funcional, la persona se mantiene dentro de la normalidad. O sea, es más una percepción que una realidad de esa afectación. Entonces, eso es una población de gente que tiene que estar en riesgo y cuidarse, a diferencia de cuando ya concretamente hay un trastorno. Por eso uno tendría que pensar en un continuo que pasa desde la salud absoluta a pequeños grados de grises hasta llegar a la enfermedad. Y obviamente la enfermedad también tiene casos leves, moderados o severos, pero siempre hay que pensar que uno va a recorrer ese camino y que tiene que averiguar en qué lugar del camino está para ver cómo trabajar para evitar avanzar en ese camino. Ahora, ¿y cómo ve eso? ¿Cómo lo determina y en qué momento consultar? Porque decimos que el cerebro hay que mantenerlo sano, ¿no es cierto? ¿Cómo se mantiene un cerebro sano? ¿Son normas y hábitos de conducta diario? ¿Cómo podemos hacer para, prevenir cualquier patología o enfermedad? En ese sentido hay muchas cosas que son muy similares al corazón, o sea, como les decía, tanto el corazón como el cerebro comparten algunas cuestiones que tienen que ver con la salud de nuestras arterias, o sea, la afectación de las lesiones vasculares en el cerebro, ya que hay algunas enfermedades que no se pueden evitar o prevenir, pero hay otras que sí. Las enfermedades vasculares son las que pertenecen a las que son prevenibles, hay cosas a modificar. Cuestiones, algunos factores de riesgo vascular, por ejemplo, el sedentarismo, la falta de actividad física, la obesidad o el sobrepeso, una mala alimentación, la hipertensión arterial es fundamental, es tal vez el factor aislado en sí mismo más importante de todos. Y uno dice, todo el mundo cree que conoce la presencia y la importancia de la presión arterial, pero se calcula que, por ejemplo, que en Latinoamérica 1 de cada 4 adultos tiene hipertensión arterial. De ese 1 de cada 4 personas, solo 2 de cada 3 que
que tiene hipertensión arterial saben que la tienen. Y de esas 2 personas, solo una de ellas está tratada adecuadamente. Quiere decir que en algo que afecta al 25% de los adultos, solamente 1/3 está tratado adecuadamente. Por lo cual, a pesar de ser algo conocido y que todo el mundo conoce y lo puede repetir, no está tan instalado el cuidado. Este tipo de patologías y de cuidados tienen que hacerse a través de un equipo interdisciplinario, porque puede hacerse la consulta de un cardiólogo que luego derive a un neurólogo, y esto es el mantenimiento de la persona sana. Es un trabajo conjunto, porque como le decía, hay tratamientos específicos. Por ejemplo, la hipertensión arterial es un manejo generalmente del clínico del cardiólogo, que en los casos más complejos hay cardiólogos incluso o clínicos que se han especializado en la hipertensión. Eso depende obviamente de la severidad del cuadro y de ciertos factores que tienen que ver con la resistencia al tratamiento. Pasa lo mismo con el colesterol. El niveles altos de colesterol tienen un impacto negativo. La diabetes es fundamental, la diabetes sobre todo porque hay personas que inician muy jóvenes con problemas de diabetes, y también hay una asociación que es el síndrome metabólico, que es lo que se cree es que la obesidad en sí es un factor común. Por ejemplo, una persona que es obesa tiene más riesgo de hipertensión, de colesterol elevado y de diabetes. Y en general el peso puede regular todos estos factores. Esta es una parte. Como les decía antes, el cerebro tiene factores vasculares, la actividad física, una buena alimentación, y el tercer elemento, que es el que lo diferencia del corazón, es mantener el cerebro en forma. ¿Por qué? Un cerebro puede dañarse, y cómo repercute este daño depende de cuán ricas sean las conexiones de este cerebro y cuán saludable sea este cerebro. O sea, es algo muy lógico. Si yo tengo un cerebro muy desarrollado, muy rico en conexiones, que está actuando y está, digamos, lo tengo en forma, algunas lesiones van a producir poco impacto. En cambio, yo tengo un cerebro que no lo he trabajado, no ha estado activo, tiene poco desarrollo, pocas lesiones van a tener un impacto mayor. De hecho, eso se ve en diferentes enfermedades, se lo llama reserva cognitiva. Reserva cognitiva es esta diferencia entre la lesión que aparece en el cerebro y cómo ese cerebro funciona a pesar de ello. Un poco es una gimnasia también que hay que hacer, ¿no? Como en cualquier órgano del cuerpo, una gimnasia cerebral, porque bueno... Gimnasia desde que nacemos y que hay que mantenerla, porque es como el estado físico. Si yo fui atleta de alto rendimiento, estoy en forma, pero si yo dejé de hacer actividad física a los 40 años, a los 80, voy a estar fuera de estado. Entonces, la importancia es a lo largo de la vida, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida, mantenerse activos. Doctor, ¿cuánto tiene que ver el sueño o el buen sueño o la cantidad de horas de sueño para un cerebro sano? Tiene que ver mucho, digamos. Lo que se ve es la asociación de los trastornos de sueño. Las personas que tienen un mal dormir tienen un peor desempeño cognitivo. Eso tiene que ver con, obviamente, porque por el principal, el sueño es un factor importante. De hecho, la mayoría del fenómeno de consolidación de la memoria, digamos, si uno no descansa adecuadamente, le cuesta mucho retener la información que ha aprendido. Yo siempre digo a la gente, por ejemplo, si uno estudia, un alumno que tiene que estudiar para un examen, le conviene no quedarse en vela leyendo, sino que le conviene dormir, porque de esa manera va a poder retener mejor la información que aprendió. Entonces, descansar adecuadamente, eso varía de acuerdo a las personas, pero en general estamos hablando de no menos de 6 horas, generalmente entre 6 y 8 horas de sueño, de un buen dormir, a lo cual mucha gente a veces dice duerme, pero duerme a fuerza de fármacos que a veces no mejoran el dormir, sino que dan las horas de sueño, pero no la calidad de sueño. Si alguien está cansado y descansa mal, obviamente su desempeño va a ser muy malo. Entonces, el estilo de vida es la suma de todos estos factores. Alimentarse bien, descansar, tener tiempo para descansar y despejarse. Por ejemplo, el estrés es otro factor negativo para el rendimiento cognitivo. Entonces, y si uno lo piensa, es bastante similar. Uno se imagina a la persona que está fumando, que come mal, que come a deshora, que trabaja mucho, que vive estresado, que duerme mal. Ese es un gran candidato, no solo a tener un infarto, como todo el mundo ya lo sabe, sino a tener un cerebro que envejezca más aceleradamente que lo que debería. Y lugares también, como hablábamos, en cambio de estrés, es como estamos nosotros, ¿no? En el patio de INECO, al aire libre, disfrutar un poco de lo que es el ocio o la naturaleza, que creo que al cerebro eso lo favorece en demasiado. Exactamente, son las actividades y también a veces abordaje de estrategias. Por ejemplo, hay personas que lamentablemente no solo padecen el estrés situacional, sino que tienen una predisposición a estresarse, entonces deben aprender a través de psicoterapia o trabajo a través de algunas estrategias como mindfulness a poder controlar mejor su predisposición a ser ansiosos, porque también es, no solo la vida es como es, sino como uno se la toma.